Esto fue el otoño pasado, en la primera o segunda semana de octubre. No estoy del todo seguro de cómo empezar esto porque, sinceramente, todo sucedió completamente de la nada. Era un lunes por la tarde normal. Había salido del trabajo y llegué a mi casa justo después del atardecer. Y normalmente aparco en el garaje y entro desde allí. Pero al llegar noté algo colgando de la puerta principal. Así que en su lugar, aparqué en la entrada y fui a ver qué era. Pegado justo en la manija de la puerta había un sobre. Supe de inmediato que no era publicidad aleatoria porque tenía mi nombre escrito a mano con un bolígrafo en el frente. Dentro había una carta escrita a mano. Era corta, pero lo que decía me pareció bastante inquietante. Esencialmente, la persona mencionaba que estaba interesada en mí y quería encontrarse en un lugar y hora específicos al día siguiente. Curiosamente, ese era uno de mis días libres del trabajo, pero supuse que era solo una coincidencia. Sin embargo, el escritor de la carta no la firmó, así que no tenía idea de quién era. Obviamente, no había forma de que fuera a ningún lado a encontrarme con una persona al azar. Entré, rompí la carta y la tiré a la basura. Pensé que todo era bastante inquietante porque sabían mi nombre y mi dirección y dijeron que estaban interesados en mí, lo cual es algo extraño de decir, dado que no tenía idea de quiénes eran. De todos modos, pensé que romper la carta me ayudaría a no estresarme demasiado por eso, ya que no había nada que pudiera hacer al respecto, al menos no todavía. Después de todo, podría haber sido solo una broma estúpida. Seguí con mi noche y me acosté justo antes de las 11:00. Como mencioné antes, al día siguiente estaba libre, así que dormí hasta tarde y pasé prácticamente todo el día dentro. Ni siquiera recuerdo lo que hice todo el día, pero sé que cené tarde, como a las 8 o 9, y empecé a prepararme para la cama justo después. Subí las escaleras y fui al dormitorio para tomar una ducha larga y relajante. Sin embargo, un poco después oí sonar el timbre. Confundido de quién podría haber estado afuera de mi casa a esa hora de la noche, abrí la cortina de la ducha y escuché por un minuto, pero al no oír nada más, supuse que se habían ido. De todos modos, no habría abierto la puerta. Cerré la cortina y continué con mi ducha. Sin embargo, mientras estaba bajo el agua e intentaba relajarme, empecé a atar cabos entre la carta de ayer y el extraño sonido del timbre. Sabía que podría estar dándole demasiadas vueltas, pero también la sensación de que no era así se hacía mucho más fuerte con cada minuto que pasaba. Y entonces oí algo. Sonó como unos leves golpes, o quizás crujidos en algún lugar justo afuera de la cortina de la ducha. Me quedé inmóvil y escuché. Luego rápidamente apagué la ducha y aparté la cortina. No había nada allí. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras salía, me secaba y me vestía. Lo primero que supe que tenía que hacer era revisar la puerta principal. Me escabullí escaleras abajo y miré por la mirilla, pero no vi a nadie afuera, así que abrí la puerta. Inmediatamente, un papelito cayó de la rendija de la puerta. Antes de agacharme y cogerlo, miré a mi alrededor. Los árboles susurrando con el viento y los grillos chirriando eran los únicos sonidos. Y por lo que pude ver, todo el vecindario seguía oscuro y silencioso, inquietantemente silencioso. Recogí el papel y cerré la puerta. Luego lo desdoblé. Era una nota con la misma letra que la de ayer. Mientras la leía sentía la sangre correr y mi cara palidecer. El escritor estaba claramente enfadado por haber faltado a la cita de hoy. Era como si realmente pensara que se suponía que debía aparecer. Y al final de la carta, esta vez firmó con sus iniciales, DN. Esto fue increíblemente espeluznante e inquietante, ya que era mucho más que una pequeña nota. Esto se sentía mucho más personal e inquietante, y mucho menos como una pequeña broma. Realmente no sabía qué hacer porque ya se había ido, y todavía no sabía quién era. Incluso con sus iniciales no tenía ni idea. Caminé por la sala de estar por un rato, unos buenos 30 minutos al menos. Incluso entonces, mientras caminaba por mi propia casa, seguía teniendo esta sensación incómoda de que me estaban observando. Miraba y revisaba las ventanas y la puerta una y otra vez, pero nunca vi nada. Finalmente supe que tendría que dormir. Sin embargo, en general, decidí que por la mañana iría a la comisaría y llevaría la carta para ver qué tenían que decir al respecto. Empecé a subir las escaleras. Al llegar arriba, de repente oí esos golpes o crujidos, los mismos que había oído mientras me duchaba, provenientes de dentro del dormitorio. Me apresuré a entrar en la habitación. Nada.
Ni una sola cosa allí para justificar los sonidos que había estado oyendo. Admitiré que no eran sonidos preocupantes en absoluto. Era solo que con todo lo demás sucediendo, me hacía sentir que todo podría ser algo, aunque probablemente no fuera nada en absoluto. Cerré y eché el cerrojo a la puerta de mi habitación por si acaso. Luego revisé el armario y todos los demás lugares de la habitación para sentirme mejor. Y justo antes de acostarme, recordé otro lugar. Yo nunca salí, pero había un pequeño balcón adjunto a este dormitorio principal. Era una persona privada y siempre mantenía las persianas cerradas, así que a menudo olvidaba que siquiera estaba allí. Me acerqué y aparté las primeras persianas para poder llegar a la manija de la puerta. Ni siquiera tuve que agarrarla para ver que ya estaba abierta. No había forma de que la hubiera dejado así. Sin embargo, no tuve la oportunidad de abrir la puerta porque, un segundo después, una figura se movió desde la esquina del balcón exterior. Le dirigí una mirada sobresaltada, viendo que me estaba mirando mientras se acercaba al otro lado de la puerta. Me di la vuelta y salí corriendo del dormitorio. Oí que la puerta del balcón se abría mientras me iba. Corrí hacia el vecino más cercano que sabía que me ayudaría. El hombre no parecía poder encontrar a dónde había huido. La policía llegó a mi casa y registró en 10 minutos. Todavía estaba increíblemente nerviosa porque sabía lo horrible que sería si el hombre escapaba. Y desafortunadamente, eso fue exactamente lo que pasó. Nunca lo encontraron. Yo y un par de agentes comenzamos a revisar el marco de tiempo de todo lo que sucedió. Y es bastante evidente que el hombre irrumpió mientras yo estaba en la ducha. Es probable que los sonidos que escuché mientras estaba allí fueran de él abriendo y cerrando la puerta del balcón donde se fue a esconder. Entonces, dado que escuché los mismos sonidos de nuevo, en algún momento debe haber regresado a la casa mientras yo deambulaba pensando en la carta, lo que hace que toda esa sensación de que me estaban observando sea aún más inquietante. Y sobre todo, lo que me parece realmente inquietante es que por el breve vistazo que le di al hombre mirándome, sentí que me resultaba extrañamente familiar. No como alguien que conociera, pero tal vez solo alguien que había visto de pasada en algún momento. Me mata no poder recordar dónde o cuándo lo había visto. Realmente podría haber sido cualquier cosa, como simplemente cruzármelo en un supermercado, lo que lo hace mucho más inquietante que eso fuera suficiente para que este hombre me siguiera y me acechara y desarrollara esta peligrosa fijación en mí. Podrían haber pasado muchas más cosas esa noche, y todo lo que puedo hacer es estar agradecido de haber salido ileso. Ha pasado casi un año y hasta ahora no ha aparecido nada más, ni notas ni sonidos extraños, nada. Espero que haya terminado, pero incluso ahora sigo mirando constantemente por encima del hombro, sin saber quién me observa. Estaba conduciendo desde Los Ángeles hasta la costa este. Había hecho el viaje por carretera para ver a un grupo de amigos para una boda y terminé quedándome más de una semana. Como me quedé un poco más, solo tenía 4 días para volver a casa antes de mi próximo turno en el trabajo. Así que estaba forzando mucho la máquina con las horas que conducía. Era la 10 AM y los ojos me mataban. Sentía que mis párpados pesaban 100 libras. La única cafeína que tenía era un café caliente de una gasolinera hacía 3 horas, así que ya no estaba muy caliente, y estaba en medio de la nada. Se sentía como una carretera muerta. Nada a ambos lados y apenas coches o camiones alrededor. Solo el coche ocasional que me pasaba a toda velocidad para luego desaparecer por la carretera 30 segundos después. Mientras intentaba mantener los ojos abiertos, noté de nuevo los faros que venían detrás de mí. No eran muy brillantes, así que debía ser un coche bastante viejo sin esos locos y brillantes LED que todo el mundo tiene hoy en día. El coche también iba mucho más lento que la mayoría de los que pasaban. Este tardó una eternidad en alcanzarme. Después de seguirme de cerca durante 1 minuto, se metió en el otro carril y empezó a adelantar. Mantuve la vista en la carretera, solo asegurándome de permanecer en mi carril para dejarlos pasar. Pero después de un rato de que no me adelantaran, miré a mi izquierda para ver qué estaban haciendo. El coche iba a mi misma velocidad, justo a mi lado. Era un viejo coche rojo oscuro y polvoriento y su ventanilla estaba bajada. Por lo que pude ver, solo había un hombre en el coche conduciendo, obviamente, pero también me estaba mirando fijamente. Yo tenía la ventanilla subida, así que no sé si realmente podía verme al estar oscuro y con los reflejos y todo, pero estaba mirando a mi ventanilla como si pudiera.
El hombre tampoco intentó ocultarlo. Su luz estaba encendida dentro de su coche, así que podía verlo con total claridad. Tenía los ojos rojos y parecía un poco borracho solo por sus expresiones y movimientos, pero mantuvo la misma velocidad y simplemente me miró fijamente. Realmente me asustó. Intenté reducir la velocidad, pero él también redujo la velocidad. Reduje la velocidad aún más, y de nuevo, él igualó mi velocidad. Así que entonces reduje la velocidad una cantidad absurda, como a 25 mph en la autopista. Y finalmente, no me copió y simplemente mantuvo su ritmo y siguió conduciendo. Desapareció por la carretera un minuto después. No sabía qué demonios pensar de eso. Quizás era un acosador, quizás estaba borracho, o sinceramente quizás ambas cosas. Solo un par de minutos después de lo que fuera que pasó, volví a luchar por mantenerme despierto. Sabía que necesitaba algo de cafeína y posiblemente incluso descansar un minuto. 15 minutos por la carretera, salí de la autopista y entré en una pequeña zona de descanso. Parecía solo algunos baños y una máquina de café. No había otros coches allí. Aparqué y salí, caminando hacia la máquina y pidiendo un café, esperando que fuera suficiente. Para cuando lo tuve y regresé a mi coche, otro coche estaba entrando. Al instante vi que era el mismo coche rojo viejo de la autopista. ¿Cómo demonios me estaba siguiendo de nuevo? Nunca lo pasé, al menos no conscientemente, y no había ningún otro lugar para salir. Habría tenido que meterse en la hierba de la autopista bastante lejos y esperar discretamente a que yo pasara. De lo contrario, habría visto su coche al lado de la carretera. Me subí y miré por los retrovisores por un segundo. Sin embargo, no se puso detrás de mí. Se colocó justo a mi lado como hizo en la autopista. Pude sentir sus ojos fijos en mí, demasiado para ignorarlo. Miré, y efectivamente eso era lo que estaba haciendo. Mirándome fijamente con esos ojos rojos e inquietantes. ¿Qué quería este tipo de mí? Encendí mi coche, pero el tipo empezó a hablar. Estaba gritando algo, tratando de llamar mi atención a través de la ventana. Volví a mirar y él se estiró y abrió la puerta de su pasajero haciéndome señas para que entrara. Con esa expresión inquietantemente amistosa en su rostro, comencé a alejarme, mirando una vez más y viendo el cambio instantáneo a una mirada muerta. Regresé a la autopista, pero el tipo me siguió. Seguía intentando hacer lo mismo de fusionarse en el otro carril y igualar mi velocidad, pero esta vez no lo aguanté. Me estaba volviendo un poco más agresivo, tratando de mantenerlo alejado de mí. Pero él igualó mi energía, también volviéndose más agresivo. Podría jurar que incluso intentó golpearme varias veces, pero frené lo suficientemente rápido antes de que pudiera golpear mi coche. Finalmente, vi uno de esos puntos de giro en U para vehículos de emergencia. Un paso para llegar al otro lado de la autopista que iba en dirección opuesta. En una decisión de fracción de segundo bastante peligrosa e ilegal, giré hacia él antes de que pudiera reaccionar y seguirme. Cuando llegué a salvo al otro lado de la autopista y aceleré en la otra dirección, miré por mis espejos. Sentí que mi corazón seguía latiendo con fuerza por un momento. Por un segundo sus luces de freno se encendieron, pero pareció rendirse. Un momento después, sus luces se desvanecieron y continuó en la otra dirección. Estuve temblando durante el siguiente rato, encontrando una gasolinera y simplemente tomando un descanso de 1 hora para calmarme y mantener la distancia entre ese tipo y yo. Durante ese tiempo, puse una pista a la policía, diciendo principalmente que creía que era un conductor borracho peligroso, pero no llegó a nada. Eso fue hasta 4 días después, mucho después de que hubiera regresado a casa. Teniendo tiempo para respirar, busqué si la policía había atrapado a algún conductor ebrio en esa carretera recientemente, pensando que podría encontrar la foto policial del tipo o algo así. Pero lo que encontré hizo que todo esto fuera más inquietante de lo que jamás hubiera imaginado. Un día antes de que yo saliera de Los Ángeles, había habido una desaparición de alguien en esa misma carretera. Encontraron su coche en la hierba y la persona simplemente había desaparecido, sin rastros. La única pista que tenían era de un conductor diferente en la carretera que mencionó que vio un coche rojo oxidado, conduciendo erráticamente alrededor del coche, que luego se encontró abandonado en la hierba. Leer todo el caso casi se sintió como un déjà vu. Fue exactamente como lo que experimenté esa noche, solo que yo salí a salvo. Si las cosas hubieran ido de otra manera, esa noche podría haber tomado un giro realmente inquietante, y yo probablemente también habría desaparecido.
El invierno pasado, me quedé en una cabaña en la parte noreste del estado de Washington durante una semana. Era una cabaña de invierno destinada a quedarse durante la temporada fría y disfrutar del paisaje invernal en las montañas, lo que generalmente no era posible en las cabañas de 3 estaciones regulares. Cuando llegué todavía no había nevado, pero para cuando me desperté después de mi primera noche, la nieve había comenzado a caer. Era mucha también, suficiente para mantenerme acogedor dentro todo el día. La chimenea, con el aspecto y la sensación de la cabaña, hizo que fuera un momento de gran relax. Me cansé mucho alrededor de las 9:00 p.m. y decidí acostarme. Pero tuve que salir corriendo a mi coche muy rápido para coger una bolsa que olvidé traer ayer. Me puse los zapatos y la chaqueta. Luego abrí la puerta para salir corriendo cuando inmediatamente vi que la nieve del porche estaba alterada, como si algo hubiera estado allí. Cuando salí más, las manchas en la nieve se hicieron más claramente huellas. Incluso pude ver la marca que sus botas dejaron. Luego miré para ver de dónde venían, pero las perdí de vista yéndose hacia el bosque. No se sabía cuánto tiempo hacía de esto, pero nunca los había oído en el porche. Quienquiera que fuera no llamó ni nada. Cogí lo que necesitaba del coche y luego volví a entrar. Como no llamaron y no recibí un mensaje de texto del lugar de alquiler de la cabaña, supuse que no era nada importante. Me acosté y me dormí. Durante los siguientes 2 días que estuve en la cabaña, no hubo mucho que mencionar. Hice lo mismo. Básicamente estuve dentro junto a la chimenea todo el día. Pero durante esos 2 días, varias veces más, salí y vi huellas frescas en la nieve, siempre las mismas que llegaban al porche y volvían en la misma dirección. Así que al tercer día, decidí ir en esa dirección y ver qué había allí. Me puse una chaqueta gruesa y me adentré en el bosque. Las huellas ya estaban cubiertas por la nevada de la noche anterior, así que solo caminaba en la dirección general que recordaba haberlas visto. Solo me adentré un poco en los árboles antes de darme cuenta de que todo parecía igual, como si todo fuera solo una manta de nieve por todas partes. Y con la nevada que ya empezaba a cubrir mis huellas, supe que corría el riesgo de perderme si me adentraba más. Sin embargo, desde allí no vi nada de interés por lo que alguien pudiera haber estado allí, ni caminos ni senderos. Regresé a la cabaña y me calenté. Extrañamente, después de eso, no aparecieron huellas en el porche durante el resto del día. Era como si quienquiera que fuera, supiera que los estaba buscando y por eso se mantenían alejados. Eso es lo que esperaba de todos modos. Horas después, el sol se escondió tras los árboles y el bosque, y la cabaña quedaron en silencio. La suave brisa de la nevada exterior era el único ruido, aparte del crepitar de la chimenea. Hacía tiempo que no pensaba en las extrañas huellas. Me quedé despierto relativamente tarde, no acostándome hasta las 12:00 a.m. Me dormí rápidamente con el ambiente invernal exterior. Sentí que me había quedado dormido por un buen rato, definitivamente un par de ciclos de sueño antes de despertarme, así que probablemente eran alrededor de las 3:00 a.m. El sonido del viento y la nieve exterior seguían colándose por las paredes de la cabaña, pero había otro sonido, un crujido cada pocos segundos, alguien pisando la nieve muy lentamente. Sinceramente, no sé si habría sabido que eran pasos, y mucho menos si me habría despertado si no supiera ya que había huellas fuera de la cabaña. Así de lento caminaban. Me senté en la cama. Por alguna razón estaba bastante tranquilo. Nervioso, por supuesto, pero no realmente asustado. Estaba seguro de que podría defenderme si algo sucediera. Sé que fue muy arrogante por mi parte, quizás peligrosamente. Escuché hasta que el sonido se detuvo. Parecía ir a algún lugar al otro lado de la cabaña, la pared trasera quizás, donde estaba la chimenea. Así que, después de unos minutos de no escuchar nada más, me levanté y salí del dormitorio, mirando por el pasillo principal. Estaba muy oscuro. No había luces incorporadas en este pasillo, así que cuando miré no vi nada. En ese momento, sin embargo, una sensación muy fuerte e incontrolable se apoderó de la falsa confianza que tenía hacía solo unos momentos. De repente, estaba realmente nervioso de que algo anduviera mal más allá de alguien caminando afuera. Di unos pasos por el pasillo. Todavía no oía nada. Me moví hasta el final, donde estaba la sala de estar cocina, y justo cuando di un paso hacia la puerta principal, oí un fuerte golpe en el suelo detrás de mí. Me di la vuelta y miré por el pasillo. Acababa de venir de allí. Solo alcancé a ver rápidamente a alguien moviéndose velozmente entre las sombras,
corriendo por el pasillo hacia mí. Corrí directamente hacia la puerta principal, agarrando las llaves que había dejado justo al lado y saliendo descalzo por la nieve hacia mi coche. Entré y no pude ver absolutamente nada, ya que todo el parabrisas estaba cubierto por una gruesa capa de nieve. No sabía si me estaba persiguiendo o si estaba justo delante del coche, lo que hacía que todo fuera aún más horrible. Afortunadamente podía ver por la ventana trasera, al ser vertical y pequeña, así que comencé a retroceder, yendo tan rápido como pude por el camino de grava. Logré salir de allí. Tardó más de 1 hora en aparecer un policía, y para entonces las huellas de él al salir de la cabaña estaban cubiertas, así que ni siquiera estaba claro a dónde fue. Por lo que pudimos encontrar, el hombre entró por una ventana en la pared lejana cerca de la chimenea. Uniendo lo que pasó, lo más probable es que luego se arrastrara sigilosamente hasta el dormitorio más lejano por el pasillo para buscarme. Era el único aparte del que yo estaba. Si hubiera elegido correctamente, me habría encontrado cara a cara con él y no habría tenido dónde correr. Pero en cambio, salí de mi habitación en el momento perfecto, dándome la oportunidad de escapar. Es una locura y sinceramente aterrador como solo un par de segundos hicieron toda la diferencia.